Después de haber enseñado acerca del sufrimiento y de haber corregido el error respecto a la venida del Señor, ahora enfrenta un problema muy práctico dentro de la vida de la iglesia. Algunos hermanos estaban viviendo desordenadamente y ya no conforme a las enseñanzas apostólicas que habían recibido. De modo que en los versículos 6 al 15, que leeremos a continuación, Pablo enseña cómo debe responder la iglesia cuando un hermano persiste en una conducta desordenada. Ahora sí le invito, abra su Biblia. Ahí tiene el panorama de la carta. 3 problemas, 3 capítulos. Ahora le invito a que abra su Biblia, el capítulo 3, versículos 6 al 15. Dice así la palabra del Señor. Lea conmigo allá. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Sí veis? ¿Cuál es el tema? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que se nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan otra vez desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Inclinemos nuestro rostro. Padre de gloria, Dios eterno, a ti venimos en este momento, Señor. Venimos delante de tu trono, del trono de la gracia, para obtener el oportuno socorro. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra en esta mañana, Señor. A entender el mensaje que tú tienes para tu iglesia en este día, Señor. Que así como hablaste a los tesalonicenses a través de esta carta, también hables a tu iglesia de sublime gracia en esta mañana, Señor. Y que hablándonos, Señor, sea la acción de tu Santo Espíritu, Señor, mostrándonos, descubriendo nuestro corazón con respecto a tu palabra. Obra con poder, Señor, en este momento en tu iglesia, Señor. Asimismo te pido, Señor, que ayudes a tu siervo en mis debilidades, Señor. Tú sabes el temor, Señor, que he colocado, Señor, en este texto. Así que te pido, Señor, que me ayudes, que las ilustraciones que traje, Señor, sean conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Y, Señor, que todos los corazones nuestros sean transformados hoy, esta mañana, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, toda iglesia anhela vivir en paz y en santidad, ¿verdad? Sin embargo, tarde o temprano enfrenta una realidad dolorosa. ¿Cuál realidad? Algunos de sus miembros comienzan a vivir de una manera que contradice la enseñanza de la palabra de Dios. En esos momentos surgen preguntas difíciles.
¿Debe la iglesia ignorar esa situación para evitar conflictos? ¿Debe actuar con dureza olvidando el amor cristiano? ¿O existe una manera bíblica de corregir al hermano que se ha desviado? Y mis hermanos, estas preguntas no son nuevas. La iglesia de Tesalónica también tuvo que enfrentarlas. Algunos creyentes habían dejado de vivir conforme a la enseñanza apostólica. Andaban desordenadamente, dice el texto, entrometiéndose en lo que no debían, rehusaban trabajar y persistían en una conducta que afectaba el testimonio y la vida de toda la congregación. Frente a esta situación, Pablo no solo identifica el problema, sino que instruye a la iglesia sobre la manera en que debe responder ante tal situación. Ahora, esta necesidad de aprender a tratar a los desobedientes ha estado en la iglesia de Cristo de todas las edades. Porque en todas las edades ha habido y habrá hermanos que comienzan a vivir de una manera que contradice la enseñanza de la palabra de Dios. Y como dije antes, la iglesia debe decidir si tolera el pecado o ejerce una corrección para preservar la obediencia a la palabra de Dios. Tiene que decidir. Lamentablemente, nuestra tendencia es inclinarnos hacia uno de los extremos. Tolerar el pecado para evitar confrontaciones o ejercer una corrección desmedida que pierda de vista el propósito restaurador del Evangelio. Por eso, el Señor nos enseña en este pasaje, mis amados, una verdad eterna, esencial sobre este tema. Escuche bien. Dios llama a su iglesia a preservar la obediencia a la palabra de Dios o la enseñanza apostólica mediante una corrección fraternal que busca restaurar al hermano que persiste en una conducta desordenada o desobediencia. Se la voy a repetir. Dios nos está llamando hoy a preservar, a cuidar la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia de sus miembros, de los miembros de esta iglesia. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante una corrección fraternal. ¿Y qué busca esa corrección fraternal? Restaurar al hermano que persiste en una conducta desordenada. Y esta verdad, hermano, nos lleva a formularnos una pregunta que guiará nuestro estudio del texto de hoy. Yo creo que me adelanté ya, porque ¿de qué manera preserva la iglesia la obediencia a la enseñanza bíblica frente al hermano que persiste en una conducta desordenada? Oiga la pregunta que vamos a resolver esta mañana. ¿De qué manera preserva la iglesia la obediencia a la enseñanza bíblica frente al hermano que persiste en una conducta desordenada? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Y por todo lo anterior, nuestro sermón se titula Preservando la obediencia a la enseñanza bíblica. Ese es el título del sermón de esta mañana. Puede colocarle también Cuidando la obediencia a la enseñanza bíblica. Yo le coloqué preservando. Y lo vamos a ver en 4 puntos. Y como ya son las 11, vamos a ir avanzando. Le voy diciendo cada punto y usted lo va anotando. Entonces ese es el título de nuestro sermón. Preservando la obediencia a la enseñanza ¿qué? Bíblica. Primer punto. La iglesia preserva la obediencia a la enseñanza bíblica apartándose del hermano que anda desordenadamente. Versículo 6. ¿Cómo preserva la iglesia la enseñanza bíblica? La obediencia a la enseñanza bíblica.
apartándose del hermano que anda desordenadamente. Entonces, mis hermanos, Pablo, después de haber concluido sus exhortaciones acerca de la oración, que ya se las mencioné, acerca de la perseverancia y la confianza en la fidelidad del Señor, Pablo dirige ahora la atención de la iglesia hacia un problema concreto que estaba afectando la vida de la congregación. No cambia de tema abruptamente, más bien continúa mostrando cómo la enseñanza apostólica debía gobernar todos los aspectos de la vida de la iglesia. Por eso comienza diciendo, mire su Biblia, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza la carta. Fíjese bien en las palabras que utiliza Pablo. No dice simplemente les aconsejamos o les recomendamos. No, Pablo habla con la autoridad propia de un mandato. ¿Por qué, hermanos? Porque el verbo ordenamos expresa una instrucción obligatoria para toda la iglesia. Y esa autoridad no procede de Pablo mismo, sino de aquel cuyo nombre invoca. Mire cómo dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está dejando claro que esta orden representa la voluntad y la autoridad del Señor resucitado. Señor que gobierna a su iglesia por medio de la enseñanza apostólica. Ojo con eso. Ahora bien, ¿cuál es esa orden? ¿Cuál es esa orden? Pablo dice que los hermanos deben ¿qué? Apartarse de todo hermano que ande desordenadamente. Y no les puedo negar que en esos momentos pensé en este grupo que se llaman los testigos de Jehová. Mi mente se fue para allá. Pero la expresión apartarse, hermanos, no comunica la idea de despreciar. No comunica la idea de romper toda comunicación con el hermano. No comunica la idea de dejar de hablarle. No comunica la idea de tratarlo como incrédulo. No comunica la idea de negarle el saludo. No comunica la idea de dejar de amarlo. No comunica la idea de odiar o expulsar inmediatamente al hermano de la comunión de la iglesia. Y no significa eso, hermanos, porque Pablo mismo aclara más adelante y dice, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Entonces hay una pregunta. ¿Qué significa que la iglesia debía apartarse del hermano desordenado? Esa es la pregunta que debemos responder. Y hermanos, apartarse significa, oiga bien, suspender la comunión normal para que el hermano perciba la gravedad de su desobediencia, mientras la iglesia continúa buscándolo, exhortándolo y orando por él con el propósito de verlo ¿qué? Restaurado. Mis hermanos, es un amor que se niega a llamar normal lo que Dios llama desorden, precisamente porque anhela recuperar al hermano. ¿Quedó claro? Bueno, ahora vamos a seguir aclarándolo. Así las cosas, porque es difícil. Este término aquí es difícil. Así las cosas, hermanos, apartarse describe una toma de distancia deliberada. ¿Oyó? Que manifiesta que la conducta del hermano, la conducta persistente del hermano desobediente, no puede ser aceptada como si fuera normal dentro del pueblo de Dios. ¿Ok? Y hermanos, la iglesia, ahora le doy una ilustración, pero me voy a seguir por el mismo pasaje. Hermanos,
La iglesia no debía actuar como si nada estuviera ocurriendo. ¿Escuchó eso? No podemos actuar así. Al hacerlo, estaría enviando el mensaje de que la desobediencia o la enseñanza apostólica carecía de importancia. Por eso, esta separación constituye un acto de fidelidad al Señor y de amor hacia el hermano. ¿Por qué? Pues busca despertarlo de su desorden y llevarlo al arrepentimiento. Y busca ¿qué? Darle el valor a la palabra de Dios. Ahora, Pablo identifica además quiénes son objeto de esta medida. Y él lo dice clarito, se trata del hermano que anda ¿qué? Desordenadamente. Y hermanos, es muy importante notar que Pablo continúa llamándolo como hermano. Y con esto el apóstol no afirma que haya dejado de pertenecer al pueblo de Dios, ni cuestiona directamente la autenticidad de su profesión de fe. Sin embargo, sí reconoce que su manera de vivir contradice la enseñanza escritural, o la enseñanza apostólica, o la enseñanza bíblica. Ahora, la expresión andar desordenadamente describe adoptar un estilo de vida. Oiga bien, para que se aprenda esto. La expresión andar desordenadamente describe adoptar un estilo de vida que contradice conscientemente la enseñanza apostólica o bíblica y persiste en él a pesar de las exhortaciones de la iglesia. ¿Me entendió eso? ¿Qué es andar desordenadamente? Adoptar un estilo de vida que contradice, oiga, conscientemente la enseñanza apostólica. Y además de eso, persiste en ese estilo de vida a pesar de las exhortaciones de la iglesia. Esa es una persona que anda desordenadamente. En este contexto no habla simplemente de una persona desorganizada, sino de alguien que ha dejado de vivir, repito, conforme a la enseñanza apostólica o bíblica. De hecho, en el contexto inmediato de la carta, como vamos a verlo más adelante, ese desorden se manifestaba en creyentes que habían abandonado el trabajo responsable. ¿Y qué hacían además de eso? Y se entrometían en los asuntos ajenos. Mira el versículo 11. Ahí Pablo hace una descripción del que anda desordenadamente. Pero hermanos, quiero que mire algo. Preste atención. Pero el problema fundamental no era simplemente la ociosidad. Era que estaban viviendo no según la enseñanza que recibieron de Pablo y sus colaboradores. Ese es el problema real. Ahora sí me entiende lo que le dije al principio. De esa manera, hermanos, el centro del problema no era una preferencia personal ni una diferencia de opinión, sino una desobediencia consciente a la doctrina apostólica. Oiga, una desobediencia ¿qué? Consciente. Y aquí viene la ilustración. Y no crea que me esforcé mucho porque esto está difícil, ilustrar este caso. Pensemos en un hermano que durante meses deja de trabajar. No porque esté enfermo o no encuentre empleo, sino porque simplemente no quiere hacerlo. Vive de la generosidad de otros miembros de la iglesia. Oiga, mientras dedica su tiempo a criticar, opinar sobre la vida de los demás y crear conflictos. Los ancianos hablan con él una y otra vez. Le muestran este mismo pasaje, tesalonicense. Le ayudan a buscar trabajo. Oran con él, pero él responde que no piensa cambiar. Dios lo va a seguir sosteniendo. Y hermano, aquí hay un punto que de pronto comentaristas han dicho.
Posiblemente algunos hermanos habían dejado de trabajar porque se les había dicho que el Señor ya había llegado, ya estaba cerca su llegada. Es posible. Pablo no lo menciona. Así que es simplemente una conjetura. Entonces el hermano dice, Dios lo va a seguir sosteniendo. Hermanos, en ese momento el problema ya no es únicamente la falta de trabajo. El verdadero problema es que ha decidido vivir desobedeciendo conscientemente la enseñanza bíblica. Es precisamente una situación como esa, hermano, la que Pablo tiene delante cuando ordena a la iglesia apartarse de ese hermano. Y mis hermanos, quiero que observen cómo en este versículo, se introduce todo el desarrollo del pasaje. Ahora, quería traerles también una ilustración de qué significa apartarse. Mírenlo en este sentido, porque te acuerdan que les dije que había pensado en los testigos de Jehová. Ellos le quitan hasta el saludo a una persona que esté en un pecado escandaloso o públicamente un pecado público. Se lo voy a plantear de la siguiente manera. Acabamos el servicio y hay un hermano que está andando desordenadamente. ¿Sí? Y estamos hablando, conversando, él también está allí, ¿verdad? Pero en un momento, cierto grupo decimos, bueno, vamos para donde la hermana Yajaira. Vamos a hacer allá el almuerzo. Y usted se le acerca y le dice, hermano, estaremos orando por ti donde la hermana Yajaira. Es difícil lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Pero trata de restaurar al hermano. ¿Sí? De pronto la ilustración no es la mejor, porque tendríamos que vivir una situación para que aprendamos a cómo apartarnos del hermano con amor fraternal. Pero se me ocurrió esa idea. ¿Sí? Acuérdese lo que dice el Evangelio, cuando alguien está en pecado. Si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo tú y él solo. Si convences a tu hermano, has ganado a tu hermano. Pero si él persiste en su pecado, en su error, llama a uno a dos testigos contigo. Y si el hermano persiste en aceptar que está actuando mal, dilo a la iglesia. Miren que hay un orden procesal, o como se dice jurídicamente, el debido proceso. Entonces, hermanos, hecha esa pequeña ilustración, quiero que observen cómo en este versículo 6 se introduce todo el desarrollo del pasaje. Pablo comienza estableciendo el deber de la iglesia. ¿Cuál es? Apartarse de las manos. Después explicará por qué esa orden es legítima. Recordará el ejemplo que él mismo dio cuando estuvo entre ellos. Luego exhortará nuevamente a los desordenados a corregir su conducta y finalmente indicará cómo debe proceder la congregación si alguno persiste en el desorden. Así entonces, este primer versículo funciona como la puerta de entrada al argumento completo. Todo lo que sigue, hermanos, servirá para fundamentar, explicar y aplicar esta orden inicial. Entonces, por lo anterior podemos establecer aquí una verdad. La iglesia, ¿cómo preserva la iglesia la obediencia a la enseñanza bíblica? La iglesia debe apartarse del creyente que persiste en una conducta contraria a la enseñanza bíblica. ¿Y para qué? Para preservar el orden establecido por Cristo en su iglesia. Esa es la verdad que estamos viendo aquí. Espero que le haya quedado claro qué significa apartarse. Si usted quiere, se lo repito. Ahora, habiendo visto el mandato que Pablo da a la iglesia, el texto nos conduce a una pregunta. Y la pregunta es, ¿sobre qué fundamento puede el apóstol exigir una medida tan seria? Esa es la pregunta que vamos a resolver ahora. Y los versículos siguientes responderán esa pregunta. Así que le invito que pasemos al segundo punto.
Punto número 2. La iglesia preserva la obediencia a la enseñanza bíblica siguiendo el ejemplo apostólico. Versos 7 al 9. Segundo punto, la iglesia preserva la obediencia a la enseñanza bíblica siguiendo el ejemplo apostólico. Habiendo entonces dado la orden de apartarse del hermano que anda desordenadamente, Pablo sabe que la iglesia necesita comprender, hermanos, por qué esa medida es justa y necesaria. Por eso no pasa inmediatamente a una nueva exhortación, sino que fundamenta el mandato anterior, apelando a algo que los mismos tesalonicenses habían visto con sus propios ojos, su ejemplo. El texto dice, mira el verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Observe que Pablo comienza con la palabra porque. Esta pequeña conjunción es importante, pues conecta directamente esta sección con el mandato del versículo 6. Y lo que Pablo va a hacer ahora es explicar la razón por la cual la iglesia debe obedecer la orden que acaba de recibir. Pablo no les pide actuar ciegamente, sino recordar una realidad que ya conocían. Fíjese también que Pablo no apela en primer lugar a su autoridad apostólica, sino a su ejemplo. Les recuerda que ellos sabían perfectamente cómo habían vivido él y sus colaboradores mientras estuvieron entre ellos, mientras estuvieron en Tesalónica. Y hermanos, y la expresión debéis imitarnos no nace de un espíritu de orgullo o de exaltación personal, Pablo queriendo exaltarse. No. Pablo puede hablar así, hermano, porque su conducta fue coherente con la enseñanza que proclamó. ¿Escuchó eso? Él puede hablar así porque su conducta fue coherente con la enseñanza que proclamó o que les predicó. Y hermano, y de hecho, en otras ocasiones Pablo ha hecho lo mismo. En 1 Corintios 11:1, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, el llamado de Pablo, por tanto, no consiste en copiar la personalidad del apóstol, sino en seguir una vida conformada o que se caracteriza por la obediencia al Señor. ¿Escuchó? Eso es lo que Pablo les está diciendo. El llamado es a eso, no a una imitación personal de Pablo, sino a seguir una vida que se conforma, que se ajusta, que se alinea ¿a qué? A la enseñanza apostólica o la enseñanza bíblica. Mis amados, la enseñanza apostólica nunca fue presentada únicamente con palabras. ¿Oyó? Fue confirmada mediante una vida que reflejaba aquello que se enseñaba. Y este es un llamado a nosotros. ¿Oyó? La enseñanza apostólica nunca fue presentada únicamente con palabras, sino que fue confirmada mediante una vida que reflejaba aquello que se enseñaba. Y eso es para todos, no solamente para que nos paramos acá a predicar. Es para usted, hermano, para usted, hermana, para toda la iglesia. Lo que tú predicas, debes vivirlo. Debemos vivirlo. Pero siguiendo el texto, Pablo explica enseguida en qué consiste ese ejemplo. Dice, seguimos el verso 7, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y observe cómo vuelve a aparecer la palabra desordenadamente. De modo que no es un término aislado, sino el hilo que une el argumento. De modo que lo que Pablo está diciendo es que los hermanos que ahora debían ser corregidos
los hermanos que ahora debían ser corregidos vivían desordenadamente, en contraste con Pablo y sus colaboradores que no actuaron así cuando estuvieron en Tesalónica. Eso es lo que Pablo está mostrando, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y hermanos, el apóstol no está comparando simplemente dos estilos de vida. Y voy a volver a lo que ya dije antes. Está mostrando dos maneras completamente distintas de responder a la enseñanza recibida. Ese es el punto, mis hermanos. Es la segunda vez que te lo digo de otra manera. Te lo dije ahora. El punto no se trata de dos estilos de vida distintas. Lo que Pablo está mostrando es dos maneras completamente distintas de responder a lo que la palabra de Dios te dice. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mientras algunos persistían en el desorden, en Tesalónica, quienes le enseñaron el evangelio vivieron de manera ordenada y responsable delante de ellos. ¿Y por qué? Porque ellos respondieron correctamente a la enseñanza recibida del Señor resucitado. Se trata de responder correctamente a la enseñanza bíblica, hermanos. Y a continuación Pablo ofrece ejemplos concretos de esa conducta. Mire el verso 8. Dice que ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y con estas palabras Pablo no está despreciando el derecho que los ministros del evangelio tienen a recibir el sustento de la iglesia. No. Ese derecho ya había sido confirmado claramente por el mismo apóstol en otros lugares de las Escrituras, como en 1 Corintios 9:14, en donde dice que el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Por tanto, mis hermanos, el asunto aquí no es si ese derecho existía. El asunto es por qué Pablo decidió no ejercerlo en aquella circunstancia particular. Y el mismo apóstol responde a esa pregunta en el versículo 9, cuando afirma, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Escuchó? Hermanos, y esta aclaración es fundamental para entender el argumento. Pablo no renunció a recibir ayuda porque considerara incorrecto que un obrero del evangelio fuera sostenido por la iglesia. Lo hizo voluntariamente para eliminar cualquier obstáculo que pudiera restar credibilidad a su enseñanza y sobre todo para ofrecer a los tesalonicenses un modelo visible de responsabilidad, diligencia y servicio. Su vida, la vida de Pablo, confirmó la autoridad de sus palabras. De manera que el ejemplo apostólico se convirtió en un poderoso respaldo de la enseñanza apostólica. Y vuelvo y te digo lo mismo. Tu testimonio importa, hermano. Tu estilo de vida importa. Y debes estar pensando allí si estás andando desordenadamente y no conforme a la Escritura. No conforme a lo que se te predica. No conforme a lo que lees en tu devocional. Ahora quiero que observe cómo esta sección hizo avanzar el argumento del pasaje. En el versículo 6, Pablo ordenó apartarse del hermano que andaba desordenadamente. Ahora se demostró que esa orden no es arbitraria. La iglesia puede ejercer esa corrección porque quienes la entregaron la enseñanza vivieron primero en obediencia a ella. ¿Escuchó? La autoridad del mandato no descansa únicamente en el oficio apostólico de Pablo,
sino también en la integridad de una vida que fue consecuente con el evangelio que anunció. De esa manera, hermanos, la exhortación adquiere un peso moral y espiritual mucho mayor. Los tesalonicenses no solo habían escuchado la verdad, la habían visto encarnada delante de ellos. Podemos entonces afirmar una verdad aquí, en este segundo punto. Escúchelo. El ejemplo de quienes enseñan la palabra confirma y fortalece la autoridad de la enseñanza bíblica que la iglesia debe obedecer. Lo voy a repetir. El ejemplo de quienes enseñan la palabra confirma y fortalece. ¿Qué confirma y fortalece? La autoridad de la palabra, la autoridad de la enseñanza bíblica que la iglesia debe obedecer. Entonces, después de haber establecido el fundamento del mandato, mediante el ejemplo apostólico, el argumento avanza un paso más. Pablo deja de mirar su propia conducta para volver su atención hacia aquellos hermanos que continúan andando desordenadamente. Y esto lo veremos en los versos 10 al 13. Tercer punto de nuestro sermón. La iglesia preserva la obediencia a la enseñanza bíblica, exhortando al desordenado a vivir responsablemente y perseverando ella misma en hacer el bien. Cuando digo ella misma me refiero a la iglesia. La iglesia debe perseverar en hacer el bien. Versículos 10 al 13. Espero que me esté siguiendo, mi amado hermano. Te repito el título. La iglesia preserva la obediencia a la enseñanza bíblica. ¿Cómo lo hace? Exhortando al desordenado a vivir responsablemente. A vivir responsablemente y perseverando la iglesia misma en hacer el bien. Ahora sí. Y en esta sección de la carta, hermano, Pablo ya no habla de lo que él y sus colaboradores hicieron cuando estuvieron en Tesalónica, sino de la conducta de algunos miembros de la iglesia, sino de la conducta que algunos miembros de la iglesia continuaban manifestando. Mis hermanos, el ejemplo apostólico no fue dado simplemente para ser admirado, sino para ser obedecido. Por eso Pablo recuerda una enseñanza que los tesalonicenses ya conocían perfectamente. Mire el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y noten, mis hermanos, que Pablo no introduce aquí un mandamiento nuevo. Él mismo dice, cuando estábamos con vosotros. Es decir, esta instrucción había formado parte de la enseñanza apostólica desde el comienzo de su ministerio entre los tesalonicenses. Y lo que hace ahora la carta es recordar una verdad que la iglesia ya había recibido, pero que algunos estaban ignorando. Y nuevamente esto muestra que el problema no era falta de información, sino falta de obediencia. Aquellos hermanos sabían cuál era la voluntad de Dios respecto al trabajo responsable, pero habían decidido vivir de otra manera. También es importante observar, hermanos,
la forma en que Pablo expresa el mandamiento. Él dice, si alguno no puede trabajar, él no dice, perdón, si alguno no puede trabajar. El texto dice, si alguno no quiere trabajar. La diferencia es grande. Pablo no está hablando de quienes están impedidos por enfermedad, debilidad o alguna circunstancia fuera de control. El asunto es la negativa voluntaria a asumir la responsabilidad que Dios ha dado al hombre de trabajar diligentemente. Ese es el asunto. Desde el principio, hermanos, de la creación, el trabajo fue establecido por Dios como parte del buen orden de la vida humana, antes incluso de la caída, ¿cierto? Por eso el rechazo deliberado al trabajo no es simplemente un problema económico o social. Es una manifestación de desobediencia al orden establecido por Dios. Valga la comparación, eso es como los jóvenes ahora que no quieren tener hijos. Tener ese hijo es un mandato creacional. Y Pablo explica enseguida por qué vuelve sobre este asunto. Mira el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cómo así, Pablo? No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y observen, hermanos, cómo reaparece una vez más la expresión andan desordenadamente. Este término sigue siendo el eje del pasaje. Entonces aquí Pablo describe con mayor precisión cómo se manifestaba ese desorden. Aquellos hermanos habían abandonado el trabajo responsable y como consecuencia, para rematar, para completar el pastel, ocupaban su tiempo interfiriendo en asuntos que no le correspondían. Eso es lo que trae el ocio. Hermanos, la ociosidad no permanecía aislada. Producía otros pecados que perturbaban la paz y el buen orden de la iglesia. El problema entonces no consistía únicamente en dejar de trabajar, sino en adoptar un estilo de vida contrario a la enseñanza apostólica y perjudicial para toda la comunidad cristiana o para toda la iglesia. ¿Y qué hace Pablo frente a esa realidad? Pablo no se limita a denunciar el problema, sino que como un pastor que busca restaurar sus ovejas, dirige una exhortación directa a quienes viven de esa manera. Mire el versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos, oiga, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Nuevamente encontramos unidos el mandato y la exhortación. Pablo habla con la autoridad apostólica, pero esa autoridad, hermano, está al servicio de la restauración. Él no busca humillar a los desordenados, sino que conducirlos nuevamente a una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está buscando. Y la expresión trabajando sosegadamente, hermano, describe una vida tranquila, responsable y ordenada, lejos de la agitación que produce la ociosidad y el entrometimiento. ¿Escuchó eso? Lejos de la agitación que produce la ociosidad y el entrometimiento. El mundo piensa lo contrario. La ociosidad te trae ¿qué? Tranquilidad. El entrometimiento, de pronto hasta el mundo piensa que le pone sazón a la vida. No, hermano. Asimismo, comer su propio pan, dice Pablo allí. Allí no enfatiza el egoísmo ni la autosuficiencia,
sino la dignidad de sostenerse mediante el trabajo honesto que Dios ha provisto. La orden fue: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Sin embargo, Pablo no dirige su atención únicamente a quienes necesitan corregir su conducta, los que no quieren trabajar. Pablo también piensa en el resto de la congregación. Por eso añade, mire el versículo 13: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Mis hermanos, y esta exhortación completa de una manera admirable el argumento. ¿Por qué? Porque mientras unos necesitan abandonar su desobediencia, los demás no deben permitir que la frustración producida por el comportamiento de aquellos los lleve al desánimo. Porque así pasa en la iglesia, hermano. Así pasa. Acuérdense de la levadura. Un poquito de levadura que hace, leuda toda la masa. Es posible que algunos creyentes, al ver repetidamente la irresponsabilidad de estos hermanos, sintieran la tentación de dejar de ayudar, de servir o de perseverar en las buenas obras. Pablo les recuerda que la desobediencia, escuche esto, Pablo les recuerda que la desobediencia de unos no debe apagar la fidelidad de los otros. Hermanos, la iglesia está llamada a mantener el bien, aún mientras ejerce la disciplina necesaria. Amados hermanos, como pudimos ver, esta sección hace avanzar el argumento general del pasaje. Primero, Pablo ordenó apartarse del hermano desordenado, versículo 6. Después explicó que esa orden estaba respaldada por el ejemplo apostólico, versículos 7 al 9. Y ahora mostró cuál es el objetivo de esa corrección: llamar al desobediente a volver a una vida ordenada conforme a la enseñanza recibida. Y al mismo tiempo, preserva la congregación del desánimo espiritual. No dejen de hacer bien. Y mis hermanos, de esta manera, la disciplina no aparece como un castigo sin propósito, sino como un medio para promover nuevamente la obediencia a la enseñanza bíblica en toda la iglesia. Entonces, ¿qué verdad encontramos en esta tercera sección? Escúchela. La obediencia a la enseñanza apostólica, o bíblica más bien, exige abandonar toda conducta desordenada y vivir responsablemente y perseverar en hacer el bien. Esa es la verdad que encontramos en esta tercera sección. La obediencia a la enseñanza bíblica exige abandonar ¿qué? Toda conducta desordenada, vivir responsablemente y perseverar en hacer bien. Entonces, mis hermanos, habiendo mostrado cuál debe ser la respuesta del hermano desordenado y cuál debe ser la actitud del resto de la iglesia, Pablo conduce su carta hacia su conclusión. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer la congregación si a pesar de todas estas exhortaciones algunos persisten en desobedecer la enseñanza bíblica o la enseñanza apostólica? Los versículos 14 y 15 nos lo responderán. Cuarto punto: la iglesia preserva la obediencia a la enseñanza bíblica
ejerciendo una disciplina fraternal, para que vaya anotando, que procura la restauración del hermano. ¿Cómo lo hace? Ejerciendo una disciplina fraternal que procura restaurar la restauración del hermano. Versos 14 al 15. Entonces, hermanos, después de haber mostrado cuál debe ser la respuesta de los hermanos que andan desordenadamente y haber animado a la iglesia a no cansarse de hacer el bien, Pablo lleva su argumento a la conclusión. Y como dije hace un momento, la pregunta que naturalmente surge es: ¿qué debe hacer la iglesia si después de recibir la enseñanza apostólica, escuchar las exhortaciones y conocer el ejemplo de quienes predicaron el evangelio, algún hermano decide seguir desobedeciendo? Y esa es precisamente la situación que Pablo aborda en estos versículos. Mire el versículo 14. El apóstol comienza diciendo: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta. Observen, mis hermanos, que Pablo ya no se refiere solamente al problema del trabajo. Habla de lo que decimos por medio de esta carta. Y esto es importante, porque con esta expresión amplía el horizonte y señala que el asunto de fondo, creo que es la cuarta vez, es la obediencia a la enseñanza escritural. Es la obediencia a la enseñanza apostólica comunicada con autoridad a la iglesia. Y creo que es la cuarta vez que lo repito. El problema nunca fue únicamente la ociosidad. Esa era la manifestación visible de una actitud más profunda. ¿Cuál actitud? El rechazo persistente, hermanos, a someterse a la instrucción que el Señor había dado por medio de sus apóstoles. Ese es el problema. El rechazo persistente a someterse a la instrucción que el Señor había dado por medio de sus apóstoles. De esta manera, Pablo vuelve a colocar el énfasis donde ha estado durante todo el pasaje. La iglesia está llamada a preservar la obediencia a la enseñanza recibida. A eso estamos llamados, hermanos. Entonces, frente a esa persistencia en la desobediencia, Pablo ordena a ese señalarlo. Al hermano que persiste desobedeciendo lo que se le está diciendo en la carta, ¿qué tienes que hacer? A ese señalarlo. Verso 14. Hermano, y la expresión no transmite la idea de humillarlo públicamente por un deseo de avergonzarlo delante de todos, ni de exponerlo para destruir su reputación. No indica eso. Más bien implica identificar claramente al que persiste en desobedecer. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda actuar responsablemente frente a esa situación. Al tal que señalarlo. No se trata de una reacción impulsiva ni de una decisión arbitraria, sino de un reconocimiento consciente de que esa conducta ya no puede seguir siendo tratada como si fuera compatible con la obediencia que Cristo demanda de su pueblo. Eso es lo que hay que hacerle ver al hermano. Y Pablo añade inmediatamente, sigue en el verso 14, y no os juntéis con él para que se avergüence. Hermano, estas palabras son duras, pero necesarias. Observe que esta instrucción retoma el mandato con el que comenzó toda la sección en el versículo 6. ¿Sí ve?
¿Recuerdan? Allí Pablo ordenó que apartarse del hermano que andaba desordenadamente. Ahora explica cómo debe concretarse esa separación cuando la desobediencia persiste. A ese señalarlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. La finalidad no es el aislamiento definitivo del hermano, ni su destrucción espiritual. Pablo mismo declara cuál es el propósito: para que se avergüence. ¿Escuchó? Para que se avergüence. Esa vergüenza no debe entenderse como una humillación cruel. Yo vi las caras cuando puse el ejemplo de irnos para donde Yajaira. Esa vergüenza no debe entenderse como una humillación cruel, sino como una convicción saludable que lleve al hermano a reconocer la gravedad de su conducta y a volver al camino de la obediencia. La disciplina, hermanos, la disciplina, por tanto, ¿qué busca? Despertar la conciencia del desobediente. ¿Para qué? Para conducirlo al arrepentimiento. Eso es lo que busca la disciplina, hermanos. Sin embargo, Pablo sabe que una medida como esta puede ser malinterpretada. Por eso añade inmediatamente una aclaración que protege el espíritu con el que debe ejercerse la disciplina. Mire el verso 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Escuchaste? Y estas palabras son esenciales para comprender todo el pasaje. Hermanos, nosotros estamos llamados a mantener el equilibrio entre la firmeza y el amor. Por un lado, la iglesia no puede ignorar la desobediencia ni relativizar la enseñanza apostólica. Por otro lado, tampoco puede tratar al desobediente con desprecio, resentimiento o espíritu de venganza. Mira que Pablo continúa llamándolo ¿qué? Hermano, tal como lo hizo en el versículo 6. Y repito, eso es importante. ¿Por qué? Porque significa que la corrección no nace del rechazo, sino del reconocimiento de un vínculo que aún exige ¿qué? Responsabilidad y amor. Es nuestro hermano. Por otra parte, la palabra amonestadle también merece nuestra atención. En el Nuevo Testamento describe la acción de advertir, instruir y corregir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conducir a alguien al arrepentimiento. Advertir: oye hermano, estás actuando mal. Instruir, la palabra de Dios dice esto. Corregir, cambia de actitud. ¿Y el hermano cómo va a proceder? Al arrepentimiento. Debería proceder. No consiste simplemente en reprender, sino en hablar al corazón y a la conciencia. ¿Desde dónde? Desde la verdad de Dios. Hermano, la disciplina cristiana nunca pretende castigar por castigar. Procura ganar al hermano. Por eso la amonestación debe ser ¿qué? Fraternal. Escuchen esto, mis hermanos. Escuchen esto. La misma persona de la que la iglesia toma distancia para preservar la obediencia a la enseñanza apostólica es la persona a la que sigue buscando con amor para que vuelva a caminar conforme a esa enseñanza. No es una contradicción. Es que ese es el propósito. Amonestarla y traerla con lazos de amor. Es la misma persona. La estoy alejando, pero también la estoy atrayendo hacia Cristo,
hacia nuestro glorioso Salvador. Y ahora quiero que miremos en este punto todo el pasaje. Pablo comenzó ordenando apartarse del hermano que andaba desordenadamente, ¿verdad? Después mostró que esa orden estaba respaldada por un ejemplo apostólico coherente. Luego llamó al desobediente a abandonar su conducta y exhortó a la iglesia a perseverar en el bien. Finalmente, enseña qué hacer cuando esa exhortación es rechazada. La disciplina aparece, oiga, pero no como el primer recurso de la iglesia, sino como el paso necesario cuando el hermano persiste en resistir la enseñanza. Y aún en ese momento, el objetivo nunca deja de ser el mismo. ¿Cuál? Procurar su restauración. Mis hermanos, este pasaje nos permite ver que la disciplina eclesiástica no es una expresión de dureza, sino una manifestación del amor santo de Cristo por su iglesia. Una iglesia que nunca corrige, deja de amar la santidad de Dios y deja de amar al hermano. Pero una iglesia que corrige sin buscar restaurar, deja de reflejar el corazón de su Señor. Pablo mantiene unidos ambos aspectos, porque sabe que la obediencia a la enseñanza apostólica solo puede preservarse cuando la verdad y el amor caminan juntos. ¿Qué aprendemos en este cuarto punto? Anótelo. La disciplina de la iglesia debe procurar la restauración del creyente desobediente, mediante una corrección firme y fraternal. Mis hermanos, al llegar al final de este pasaje, podemos ver claramente que el propósito del Espíritu Santo, Pablo no escribió estas palabras simplemente para resolver un problema de trabajo en la iglesia de Tesalónica. Nos ha mostrado cómo Cristo quiere que su iglesia preserve la obediencia a la enseñanza bíblica o a la enseñanza apostólica. Hemos visto que esa obediencia no se mantiene ignorando el pecado, ni tolerando el desorden, sino ejerciendo una corrección fraternal que busca restaurar al hermano. También hemos visto que esa corrección no nace del orgullo ni de un deseo de castigar, sino que descansa sobre el ejemplo de quienes primero vivieron conforme a la verdad que enseñaron. Y tiene como propósito recuperar al que se ha desviado. En otras palabras, este pasaje nos recuerda que la santidad de la iglesia y el amor por los hermanos nunca deben separarse. Una iglesia que deja de corregir al que persiste en el pecado termina debilitando la autoridad de la palabra de Dios. Eso es una realidad. Pero una iglesia que corrige sin amor y sin un deseo sincero de restaurar, deja de reflejar el carácter de Cristo. Entonces, el Señor llama a su pueblo a mantener ambas realidades unidas: fidelidad a la verdad y amor por el hermano. 4 aplicaciones finales. En primer lugar, mis hermanos, este pasaje nos llama a examinar nuestra propia vida. Es fácil pensar inmediatamente en el hermano desordenado, pero la primera pregunta debe dirigirse a nuestro propio corazón. ¿Estamos viviendo conforme a la enseñanza bíblica? Hay áreas de nuestra vida en las que conocemos claramente la voluntad de Dios y sin embargo seguimos caminando según nuestro propio criterio.
Hermanos, el desorden espiritual comienza cuando dejamos de someternos a la autoridad de la palabra. Segundo, esta enseñanza examina a toda la iglesia. Cristo no nos llamó a ser espectadores de la vida espiritual de nuestros hermanos. Escúcheme esto, por favor. Cristo no nos llamó a ser espectadores de la vida espiritual de nuestros hermanos. Somos una familia espiritual y como tal, tenemos la responsabilidad de velar unos por otros. Cuando un hermano comienza a apartarse de la verdad, el amor cristiano no permanece indiferente. ¿Por qué? Porque ama demasiado al hermano como para dejarlo continuar tranquilamente por un camino que lo destruye. La verdadera compasión nunca se opone a la verdad, la acompaña. En tercer lugar, este pasaje habla especialmente a quienes sirven enseñando la palabra de Dios. Pablo fundamentó parte de su exhortación en el ejemplo que él y sus colaboradores dieron mientras estuvieron entre los tesalonicenses. Eso nos recuerda que quienes enseñamos no solo comunicamos doctrina, también comunicamos con nuestra manera de vivir, también comunicamos con nuestra manera de vivir. La vida del predicador no sustituye a la autoridad de la Escritura, pero sí confirma o debilita el mensaje que proclama. Por último, última aplicación, esta enseñanza nos anima a perseverar en hacer el bien. Tal vez algunos han servido durante años y sienten el peso del desánimo al ver que otros persisten en la desobediencia. Pablo nos recuerda que la fidelidad de unos no debe depender de la fidelidad de otros. La iglesia debe seguir haciendo el bien porque sirve al Señor y no porque siempre ve resultados inmediatos. Por último, un llamado a los amigos. Este pasaje también nos conduce a una verdad más profunda. Todos nosotros en algún momento hemos sido desobedientes a la voluntad de Dios. Todos hemos andado fuera del orden perfecto que Él estableció para nuestra vida. Si el Señor nos hubiera tratado únicamente conforme a nuestra desobediencia, ninguno de nosotros tendría esperanza. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, quien vivió en perfecta obediencia al Padre. ¿Para qué? Para mostrarnos que Él anduvo ordenadamente, por un lado. Cumplió perfectamente toda la voluntad de Dios y en la cruz llevó el castigo que merecían los desobedientes. Allí recibió el juicio que correspondía a pecadores como nosotros, para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él reciba perdón y reconciliación y una vida nueva. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que somos la iglesia de Cristo y estamos llamados a preservar la obediencia a tu palabra. Señor, y hoy tú nos has dado la herramienta, Señor, para hacerlo. Gracias, Dios del cielo, te damos por exhortarnos esta mañana, Señor, por traer este conocimiento a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner tu palabra por obra en nuestras vidas. Que miremos primeramente, Señor, en qué áreas de nuestra vida no se están ajustando a la enseñanza que hemos recibido de ti. Y entonces corregir, Señor, corregir.
Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a velar por la salud espiritual de nuestros hermanos, Señor. No a ser investigadores privados, Señor, sino a que con amor, Señor, y con tu palabra, Señor, guiemos este rebaño, Señor, ayudándonos los unos a los otros. Ayuda, Señor, a tus ancianos, Padre amado, en esta iglesia. Ayúdalos a perseverar en hacer bien, Señor. Pese a las dificultades, pese a los problemas, Señor. Ayuda a tu iglesia también, Señor, a perseverar en hacer bien. Que no nos desanimemos, Señor, sino que sigamos adelante poniendo la mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén.